gustaría saber qué preguntas tienen ustedes, cuáles son las principales dudas, por dónde van las dificultades. Porque yo traje acá un PPT, repaso en imágenes con lectura breve, ¿cierto? Vamos a ver algunos temas que considero que son los más importantes, los más relevantes, pero es importante también que ustedes me vayan señalando las principales dudas. ¿Les parece? Sí. Ya. Ya, antes de este tema de necesidades y satisfactores, estaba la idea del ser humano como un ser integral. Es decir, que es un ser complejo, que está, no sé, constituido de muchas características, tanto físicas, mentales, psicológicas, ¿ya? Y que por lo tanto, ¿cierto? Además de eso, está inserto en un medio en el cual él se desenvuelve. Y desde ese punto de vista es sujeto también de varios estudios desde distintas disciplinas. Las disciplinas científicas, las disciplinas como las biológicas, por ejemplo, la psicología, la sociología, la antropología y otras disciplinas más, ¿cierto? Que prácticamente no viene al caso nombrar, porque en realidad las más importantes son la disciplina científica biológica y la disciplina psicológica, y bueno, y la filosofía sería en este caso, ¿ya? Y aparecía la idea de un hombre, de un ser humano inconcluso, es decir, un ser humano inconcluso, así que no está concluido, no está terminado, que se está siempre haciendo. Eso quiere decir que está siempre aprendiendo nuevas cosas, que está siempre dándose, que está siempre creando, que está siempre dispuesto, ¿cierto?, a seguir evolucionando como tal. Y nosotros somos testigos de eso a través del, hoy día de la ciencia, con todo el tema del COVID, y de las tecnologías, que es lo que, de lo cual somos testigos y testigos directos y protagonistas también, porque estamos viviendo este periodo y porque estamos viendo lo complejo, ¿cierto?, que está haciendo. Entonces, ¿cómo vinculamos eso con las necesidades y con los satisfactores? Yo puse ahí dos flechitas, ¿cierto?, donde aparecen las necesidades, que sería la necesidad, ¿cierto?, la primera, que es fisiológica, que es biológica, en otras palabras, que tiene que ver con necesidades que son básicas y que son fundamentales, como respirar, alimentarse, descansar, etcétera, ¿cierto? En este caso, respirar, alimentarse, descansar, ¿ya? Y la procreación, en este caso como que no nos diferenciamos mucho del resto de los animales. Estamos en la base de la pirámide, estamos en esa categoría, ¿ya? Entonces, ante la necesidad fisiológica de la necesidad biológica, ¿cierto? El satisfactor que tenemos es respirar, ¿ya? ¿Cómo se satisface esa necesidad? Respirando, alimentándonos. De lo contrario, ¿cierto?, ocurre lo inesperado, que es la muerte. Si no respiramos, podemos morir. Después, la necesidad de seguridad. Necesitamos, ¿cierto?, seguridad. ¿Y cómo satisfacemos esa seguridad? ¿Cuáles son los satisfactores? La seguridad física, ¿cierto? De esto de estar bien, de estar saludable, de estar bien vestidos, bien alimentados, ¿ya? El empleo, ¿ya? Que nos da la seguridad a nosotros para poder vivir. La moral, ¿cierto? Que nos regimos por normas, por reglas, que son inevitables, que no las podemos eludir. La seguridad también viene a través de nuestros vínculos afectivos, de nuestra familia. Y volviendo un poco a la moral tiene que ver con las normas, con las reglas. Nosotros no podemos vivir sin normas y sin reglas. Necesitamos, ¿cierto?, la moral, algo que nos guíe en la vida cotidiana. El tema de salud, que ya lo había dicho, y esto de tener un techo, ¿cierto?, y un espacio donde poder vivir. Y después viene la necesidad de afiliación, o esta necesidad, ¿cierto?, también de pertenecer a los grupos, de pertenecer a algo, y de encontrar en ese algo
el afecto, el cariño, la amistad, y entre esa necesidad de filiación y de amistad, de intimidad, ¿cierto? Aparece lo que es lo sexual, la intimidad sexual, la necesidad de convivir con una pareja, ¿ya? Y con todo lo que eso implica. Por eso dice intimidad sexual. O sea, no tiene que ver solamente con una cuestión meramente fisiológica, sino que en este caso tiene que ver, ¿cierto?, con esta necesidad como de reunirnos con otros, de estar con el otro, ¿ya? A eso apunta la necesidad de afiliación. Después viene la necesidad de reconocimiento, ¿cierto? De que los demás se den cuenta que nosotros estamos ahí, que nos reconozcan como tales. Está el tema de la confianza, el respeto y el éxito, ¿ya? Y después finalmente la necesidad de autorrealización, que es una de las necesidades, digamos, más altas del ser humano, que ya satisfecha las otras, porque vamos por escalas, ¿cierto? Por eso que es una pirámide, satisfecha la primera, viene inmediatamente la segunda, la tercera, la cuarta y finalmente la última. La moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, la aceptación de los hechos, resolución de problemas. Es decir, en la autorrealización se supone que nosotros somos, cuando estamos en ese plano ya nos hemos realizado como personas, como seres humanos, ¿ya? Y que por lo tanto también quiere decir que le hemos encontrado un sentido a la vida. Por eso se llama también de autorrealización. Me siento autorrealizado. Tengo todo lo que necesito, ¿ya? Ya no voy tanto detrás de esta necesidad de respirar, bueno, a menos que aparezca un bicho y me quiera eliminar y vuelvo otra vez, ¿cierto? Porque esto es como dinámico. Vuelvo a tratar, ¿cierto?, de satisfacer esa necesidad de respirar, ¿ya? Pero nos movemos así. ¿Se entiende entonces la pirámide de Maslow? Sí, ¿Chiquilla? sí, Ya, se entiende, profe. Una pregunta, ya. profesora, antes Sí, de, por ejemplo, ya me dicen el pertenece a afiliación, ¿cierto? sí, sí. ¿Y qué tiene que ver con protección? También lo ¿Es lo mismo. mismo? Ya. O sea, no, en este caso no. Protección, es que igual uno busca protección, pero más que esa pertenecería más a la segunda, a la seguridad. Ya, es que había una pregunta y la respuesta decía ¿a qué pertenencia es igual? Y la respuesta era protección, por eso no me cuadraba. Era una pregunta de filosofía. Ya, decía, a ver, repíteme, por favor. Decía, según la pirámide de Maslow, las necesidades humanas, decía, una de sus necesidades es la pertenencia. ¿A qué consiste la necesidad de? Y ahí salía la respuesta era protección. Protección. Entonces sería en este caso la amistad, el afecto, la intimidad sexual. Ah, ya, ya. Claro, Esa era mi duda. claro. Eso es la protección, sí, Ya, sí. gracias. Ya. ¿Otra pregunta? No, Ya. ¿Y te acuerdas las otras alternativas que habían? sí, Yo la tengo acá porque es de la guía de la clase 22. La otra alternativa eran aceptación, alimentación y trascendencia. no, pero esa no es la misma. La de, Era, la de afiliación, Gabriela, dice, una de ellas es la afiliación en la que consiste la necesidad de, ¿y esa era la protección, dices tú? no, no ¿O es es otra otra? pregunta, es similar, pero en vez de afiliación decía pertenencia. Es que es otra prueba, no es la misma. Claro, claro, la pertenencia igual, pues si uno pertenece a un grupo, uno está inserto en un grupo, por eso están las amistades. Claro, sí, porque Lo que, tendencia, alimentación también. claro, no, eso no tiene que ver con Es la fácil protección, ¿no? confundirse en realidad. Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ser aguda nomás en la respuesta, mirar bien la pregunta, por eso yo insisto siempre en la pregunta, Ujú, ¿ya? Y ver bien las alternativas, porque a veces las alternativas pueden aparecer como similares, pero no lo son. claro. Y entonces uno tiene que agudizar más su inteligencia para poder
Yo no me acuerdo si las preguntas que aparecían necesidades y satisfactores, alguna era de comprensión o de aplicación, porque también si es una pregunta de aplicación, ahí es más difícil la respuesta. Pero Claro. si es una pregunta de conocimiento, es más fácil la respuesta. A ver si tengo acá, es que tengo tantas hojitas en... No, no la tengo. Pero yo le mandé a ustedes un material donde aparecían los tipos de... Sí, sí. A Sí, ver, es aquí, que yo espera. había asociado protección con seguridad, por eso. No. Es que igual también podría ser, porque la familia, la protección puede actuar también como un factor protector. Es que la protección también tiene que ver con una cuestión más amplia. Acuérdense ustedes cuando hablamos de las redes de apoyo. Cuando se habla de la autoestima, por ejemplo, es importante contar con redes de apoyo. Y a veces no necesariamente es suficiente el empleo, la seguridad, el hecho de estar vivo o de tener una familia. O sea, a veces es la misma familia la que puede estar pasando por una situación difícil la persona y que por lo tanto no basta con tener la familia como apoyo, sino que tiene que tener otras instancias de apoyo. Y esas instancias de apoyo los dan los distintos grupos culturales, como el deporte, las actividades culturales, las actividades vecinales, el hecho, por ejemplo, de ir al consultorio y encontrarse con la secretaria, con el guardia, con cualquier persona que está ahí, que es amiga, ¿se fijan? Es decir, en ese sentido, claro, la segunda parte de la pirámide está la seguridad. Entonces, la protección sería algo superior a más amplio, Ya, ¿ya? A la seguridad, sí. Ahora me... ya que es una necesidad que tenemos. Claro. Porque si, por ejemplo, peleamos en la casa con el marido, con el hijo, con el sobrino, ¿se fijan? Vamos a tener que salir de ese espacio y buscar cierto otro espacio ajeno a eso, que nos pueda, en ese sentido, contener. Claro. Ujú. Y de hecho uno lo hace así, o sea, si uno tiene un problema con la pareja, no le va a contar a los hijos, le cuenta a la amiga, la llama, se junta con amigos, o se juntaba con amigos antes, se fijan, o al club que pertenece, agrupación que pertenece, ¿ya? Y eso tiene que ver más con las redes que se llaman de apoyo. Ya. Sí. Sigamos. Después acá, ahí yo tenía que haber remarcado la palabra percepción. ¿Por qué? Les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué tenía que haber marcado percepción? Dice, dependiendo de dónde veas las cosas, dependiendo desde dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y tenemos a una persona que está al lado derecho y el otro que está al lado izquierdo, y dependiendo del lado en que está cada uno, ve una cantidad distinta de barras. ¿Sí o no? Sí. El que dice 4 es porque desde la perspectiva de él puede contar 1, 2, 3, 4. Y el que dice 3, desde la perspectiva de él, efectivamente ve 3. Y entonces la pregunta que uno se formula, bueno, ¿cuántas barras hay? ¿Hay 3 o hay 4? Y desde la perspectiva desde nosotros, es difícil, no lo podemos decir. Tendríamos que ponernos en el lugar del que dice 4 para poder ver 4 y en el lugar que dice 3 para poder ver 3. ¿Ya? Y cuando ocurre ese fenómeno, estamos frente a la percepción, a lo que se llama la percepción, que es la capacidad que tenemos de vivir el mundo, experimentar el mundo, pero esa experiencia del mundo va unida con todo lo que somos nosotros, de la personalidad que tenemos, de nuestra cultura. Es decir, están muchos factores influyendo para que nosotros veamos lo que vemos y para que nosotros opinemos lo que opinamos. ¿Ya? Esa es digamos, la explicación al concepto del significado de percepción.
¿Se entiende esa idea, ese concepto? Sí. Sí, se entiende, profe. Ya. Pasamos entonces. Marcelo. Está llegando Marcelo. Por eso entonces es que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en muchas cosas. Es muy difícil ponerse de acuerdo, porque siempre vamos a tener posturas distintas, diferentes. Y cuando nosotros hablamos de empatía, cuando decimos, oye, pero trata de ser empático, lo que le estamos pidiendo a la persona es que se ponga en nuestro lugar, se ponga en nuestros zapatos, sea, ¿cierto?, más, eso quiere decir que sea más empático. ¿Ya? Aquí está Marcelo. Déjeme, le voy a contestar a Marcelo. Ay. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Después le hago. Bien, bien Marcelo, qué bueno que llegaste. ¿Tienes clara la idea de percepción? Llegué tarde. Ajá. ¿Quién le explica, chicas? No se Que la peleen. percepción depende del punto de vista del observador. Exactamente. Sí. Muchas ¿Y gracias. qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces uno ve, por ejemplo, la figura, uno ve 4 postes y el otro ve 3, dependiendo del lado en ¿Ya? que lo mire. Ujú. Por eso es tan difícil ponerse de acuerdo con las personas, porque cada una tiene su opinión formada o una opinión distinta. Claro, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus principios morales. Es decir, es muy, muy complejo. Es muy complejo. ¿Se fija? Por eso que, bueno, ahí vamos viendo después cómo se va resolviendo esto, porque la realidad no es o sea, esa es la realidad. Cuando vamos, por ejemplo, a otro, no se pegó. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el concepto de personalidad. La personalidad se constituye, ¿cierto?, de dos digamos, conceptos, que es temperamento y carácter. El temperamento, su origen es biológico, es genético, es decir, nosotros nacemos con determinadas características físicas, psicológicas, emotivas, mentales, emocionales, afectivas, ¿cierto?, con todos los nombres que nosotros podamos darle, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con cómo estamos constituidos en nuestro organismo, y juegan un rol fundamental, ¿cierto? Las hormonas, cómo funcionan en cada uno de nosotros, ¿cierto? Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, la familia de Marcelo con la familia de Gabriela, por ejemplo, hiciera una comparación, probablemente tienen distintos temperamentos, porque tienen otra genética, ¿ya? Y por lo tanto sus procesos fisiológicos, que aparecen acá en el cuadro, son de una manera tal que responden de manera distinta a un mismo estímulo, ¿ya? Y nosotros lo podemos ver también otra vez en el ejemplo del COVID, ¿cierto? Hay gente que parece que no le pasa nada con este tema del COVID, que no tiene miedo, que sale, que hace sus cosas, y milagrosamente tampoco le pasa nada, o si le llega a pasar algo, como que no es tanto, ¿no? Pero hay otras personas que tienen otra actitud frente a esa misma situación, que son más cuidadosos, que se protegen más, ¿se fijan? Entonces, eso ya habla de rasgos de personalidad distintos. También frente a las tragedias humanas. No todas las personalidades responden del mismo tipo. A algunas también parece que les resbalan las cosas, que no le producen un mayor estado anímico complejo, ¿no? O no le llega. Hay gente que llora cuando ve una película emotiva y otra gente que no le pasa nada y dice, uy, pero si está llorando, es una película. ¿Se fijan? Entonces, ahí la pregunta es si nuestros rasgos personales tienen que ver más con la formación de nuestro carácter, que es una cuestión aprendida,
desde que nacemos en el interior de la familia, o el rasgo que tengo de personalidad responde más a mi rasgo biológico, genético, heredado, ¿ya? Y qué tanto, ¿cierto? Ese rasgo genético, hereditario, biológico, ¿cierto? Fue trabajado por nuestros padres y después posteriormente por la escuela, ¿ya? Hay personalidades que son impulsivas y hay otras personalidades que son menos impulsivas. Hay gente que es impulsiva, pero que en el seno de la familia y de la escuela le han formado el carácter de tal modo que la persona parece que no fuera impulsiva y se muestra no impulsiva. Sin embargo, en una situación X, en algún momento de su vida, puede aflorar ese rasgo o esa característica de su personalidad. Entonces acá lo importante es que ustedes tengan claro, ¿cierto?, que la personalidad está constituida de estos dos conceptos, temperamento y carácter. El temperamento como una cuestión, dice acá, inalterable, permanente, ¿ya? Sí, es inalterable porque viene así, pero, ¿cierto?, se trabaja con la enseñanza de hábitos, con la disciplina, ¿cierto?, con la manera de cómo la familia va a abordar el rasgo del chico que es enojón, del llorón, ¿se fijan? O, etcétera, etcétera. Dice acá, es lo que le da identidad a las personas, es verdad, es lo que hace que alguien diga, oye, hoy que tiene buen ánimo, que tiene buen genio, ¿se fijan? Y hay otro, oh, este que es malas pulgas, se enoja por todo, ¿se fijan? Entonces, eso es, dice acá, que el carácter es modificado por el temperamento. A ver, el carácter es un proceso evolutivo cuya máxima expresión se alcanza en la adolescencia, ¿ya? Ahí es donde uno es notorio, ¿cierto? Pero acá dice, es modificado por el temperamento. Eso no sé. Ahí se me filtró eso porque no sé qué quiere decir eso. ¿Queda entonces más o menos claro? Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros tomamos decisiones, también influye la personalidad, ¿cierto? Unos tenemos una personalidad más sanguínea, más a flor de piel y otros no. Sigamos. Después vamos a algo que constituye también la personalidad y donde las emociones y los sentimientos están vinculados, lo que hablábamos recién, con el temperamento y con el carácter. Las emociones, dice, desaparecen rápidamente si no hay un estímulo. Aparecen en forma brusca y son muy intensas. Son estados afectivos pasajeros. Generan cambios orgánicos y problemas viscerales. Necesitan de un estímulo para aparecer. Es decir, nosotros podemos estar como en una taza de leche, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero frente a un estímulo X, que puede ser la alegría de ver a una persona que hace tiempo no veíamos, la llegada de un ser querido, el nacimiento de un hijo, ¿cierto? Son estímulos que van a provocar un estado afectivo en nosotros, ¿ya? No va a pasar desapercibido. Pero la emoción es algo pasajera. Ahí tenemos la rabia, la tristeza, la alegría, ¿cierto? Lo que se llaman emociones, que algunos dicen emociones positivas y otros llaman emociones negativas, ¿ya? La emoción positiva sería aquella que le sirve a uno para hacer algo que va en beneficio de uno en el mejor sentido de la palabra, ¿ya? Y que le va a provocar un bienestar y no le va a provocar daño. Y la emoción negativa, que llaman algunos especialistas, es la emoción, ¿cierto?, que cuando aparece y la persona no la domina, ya puede producirle un tipo de daño, ¿ya? Y eso ya tiene que ver con el autocuidado, es decir, si uno sabe qué tipo de emociones son las que más recurrentes, son las que más aparecen en nuestro cotidiano, ¿cierto? Uno va a tener más cuidado con eso y el ideal sería que uno supiera, ¿cierto?, dominar esos estados emocionales que lo pueden llevar a uno a hacer alguna tontería. Por ejemplo, me estaba acordando ahora del caso de
ese carabinero que le quemó el auto a la señora, uno dice, bueno, pero ¿cómo este hombre llegó a eso? O sea, fíjense ustedes que eso no es de un día para otro. Este señor, él ya seguramente en varias oportunidades se había notado, ¿cierto? Acciones o dichos a lo mejor en sus palabras o acciones que demostraban un cierto grado, ¿cierto? De agresividad, ¿ya? Y obviamente la agresividad podía haberla expresado de distintas maneras hasta que llega, ¿cierto? A esta violencia que felizmente no pasó a mayores. Pero esas son cosas que se van notando. O sea, aquí en este caso la familia, los amigos, la gente del trabajo, es decir, nadie parece ser puso atajo a eso, ¿ya? Y a veces nosotros en nuestra cultura tenemos tendencia como a decir, ah, no, yo no me meto en eso. Pero muchas veces, ¿cierto? Uno sí debería hacer algo al respecto. Porque no solamente por el bien de la persona que podría resultar dañada, sino que también por la persona que está viviendo esa situación. ¿Ya? Porque si es en un momento de rabia, de furia, y es una emoción intensa, que se nota en el cuerpo, esa es la diferencia con el sentimiento, las emociones nosotros las experimentamos. En el cuerpo se nota, ¿cierto? Cuando estamos enojados, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Lo notamos en cómo se reacciona nuestro cuerpo, si se tensa o está relajado, ¿ya? Si está livianito, está pesadito, se fija, notamos eso. ¿Ya? Entonces, si no, la gente que está alrededor nuestro, ¿cierto? Puede ver eso, puede notar esas diferencias, ¿cierto? Cuando estamos enojados, la gente tiene un gesto en la cara, por ahí pasamos unas láminas la otra vez, ¿cierto? Como que se encrispa. El miedo también es una emoción intensa, fuerte, pero esa es la característica que tiene, que es pasajero y que responde frente a un estímulo. El sentimiento es algo, dice acá, que nos acompaña a lo largo de la vida. Se presentan con moderada intensidad y no bruscamente. Son estados afectivos de carácter duradero. No producen cambios biológicos tan dramáticos y no necesitan de un estímulo para aparecer. Es decir, el sentimiento tiene que ver también con los estados afectivos o también con los estados emocionales, ¿ya? Si hay una emoción, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? No sé si a ustedes se les ocurre algún ejemplo donde pudiéramos comparar ambos estados. La emoción y el sentimiento de un estado afectivo. Eso tienen que tener claro ustedes. Esa es la semejanza que tienen. Son estados afectivos, ¿ya? Y que están vinculados a la personalidad. ¿Me explico? Hola. Profesor, y puede ser, por ejemplo, uno cuando recibe una mala noticia, ¿Ya? la emoción surge rápidamente, sobre todo si es mala, y los sentimientos al enterarse algo malo de una persona que le estima mucho. Sí, claro. Ambas cosas. Muy bien. La diferencia entre la emoción es que pasa lo que dijo usted recién. Pero cuando aparece el sentimiento tiene que ver más con cuando nosotros empezamos como a pensar a propósito de esa emoción. ¿Cierto? Cuando se involucra el estado emotivo con el estado racional, o sea, uno vive la emoción, pero inmediatamente uno empieza a pensar algo y de hecho decimos algo. Si por ejemplo nos da la noticia trágica de un familiar que le pasó algo y nosotros decimos, oh, qué tremendo, terrible, y nos da mucha pena, nos dan ganas de llorar, pero pasado un rato ya pasó la emoción, ¿y qué queda? El sentimiento. Queda el sentimiento, ¿por qué? Porque hemos vinculado, claro. ¿cierto? Claro, hemos vinculado, ¿cierto? Ese estado emotivo pasajero, lo hemos razonado, ¿ya? Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, uno de repente conversa con alguien y dice, yo quedé así,
desde que se murió mi hermano mayor. La otra vez yo conversaba con un amigo y me decía, no, si es que yo nunca me recuperé de la pérdida de mi hermano. Y ese sentimiento, dice él, y ese sentimiento de abandono me acompaña hasta hoy. ¿Se fija por qué? Porque la persona no elaboró bien esa pérdida. O sea, le impacta la emoción de la pérdida, ¿ya? Pero luego empiezan a surgir unos sentimientos que no fueron, ¿cierto? Digamos, considerados a lo mejor por la familia, ¿ya? Y que tampoco, porque uno puede decir, oh, me abandonó, me dejó, pero, o sea, miremos también la otra situación. Él quiso abandonar, él se fue así porque sí nomás, o fue por una circunstancia accidental, ¿se fijan? Es decir, esto es como que de repente siempre tenemos distintos modos de enfrentar la realidad, distintas maneras de enfrentar la realidad, ¿ya? Algunos, por ejemplo, dicen, no, si está bien que se muriera porque estaba sufriendo mucho. ¿Se fijan? Entonces ahí hay un sentimiento distinto, o sea, hay una emoción cuando se sabe la noticia de pena, de dolor, pero luego viene el sentimiento, sí, digamos, de comprender y de, algunos dicen, no, se resignó. Podemos darle distintos nombres, pero ahí hay un sentimiento también, ¿ya? Y eso es lo que viene, es lo posterior, ¿ya? Hoy día los psicólogos trabajan tanto los sentimientos como las emociones. Antes las emociones no se trabajaban mucho, ahora en las terapias se están trabajando más. Y ya no se le pregunta tanto, bueno, depende de la patología de cada persona, pero hay algunas patologías que requieren distintos tipos de terapia y se elige la terapia para la persona, ¿ya? Y dependiendo también del grado de dificultad que tenga la persona para relacionarse con su trabajo, consigo mismo y con la familia, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con los estados afectivos. A veces también tiene que ver, ¿cierto?, con cómo está constituido nuestro cerebro, es decir, cómo está funcionando la serotonina y las distintas hormonas, así como qué está pasando con la adrenalina y ese tipo de cosas. Sigamos. Aquí llegamos a la autoestima positiva. Yo puse autoestima positiva porque me parece más relevante y porque quiero que ustedes lo tengan presente y lo recuerden siempre. Puse arriba aceptación. Es decir, aquí está todo relacionado con el tema de la personalidad. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo somos, cuando nos damos cuenta de lo que hacemos, cuando nos damos cuenta también del resultado de nuestras acciones, ¿cierto? Tenemos dos opciones. Una, negarlo, ¿ya? Y lo otro es aceptarlo. Cuando yo lo niego, yo empiezo a justificar. ¿Cierto? No, es que aquí, es que A, es que B, es que C. Entonces yo ahí estoy negando lo que estoy observando de mis acciones y no estoy, ¿cierto?, aceptando. Para poder tener una autoestima positiva, el primer paso es aceptar. Asumir cualidades y defectos, ¿ya? A veces por cuestiones que tienen que ver con el ego, por formación cultural o familiar, nosotros tenemos tendencia a, ¿cierto?, no asumir los defectos. O a veces tampoco asumir las cualidades, sino que decimos, no, es que yo soy humilde, entonces yo por eso no hago alarde de mi cualidad. Ambas cosas hay que asumirlas. Hay que identificarlas y hay que asumirlas. Porque es importante aceptarse uno tal como es, físicamente, biológicamente, afectivamente, ¿ya? Y aceptar la personalidad, o sea, todo lo que somos. Porque en la medida en que nosotros nos aceptamos, nosotros podemos, ¿cierto?, seguir evolucionando y seguir desarrollándonos, ¿ya? Y seguir dándonos cuentas o podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de las oportunidades que nos da la vida, ¿ya? Empezamos entonces a valorar
las acciones, a veces que son muy pequeñas, pero valoramos las acciones que realizamos. Y es esa acción pequeña e insignificante para otros, pero que para uno puede ser muy importante, esa acción le permite a uno ir reforzando su propio valor, ¿ya? Ir considerándose un poco más uno. Y a eso le llamamos autoestima positiva. Cuando yo niego o reniego de mi condición y no me acepto, entonces a eso se le llama autoestima negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy ahí y no logro, por la razón que sea, no logro visualizar o no logro darme cuenta de los aspectos positivos y asumir los aspectos tanto positivos como negativos o las cualidades y los defectos. O sea, por ejemplo, si tengo el defecto de que tengo la mala costumbre de, no sé, poder gritarle a mi marido cuando me enojo, tendré que darme cuenta en algún momento, hoy le estoy gritando. ¿Ya? Y si el otro me dice, el marido dice, oye, me gritaste, no me gusta que me grites. Y yo digo, no, no te grité, es que tú te lo buscaste. Te digo, cuando estamos diciendo eso, nosotros estamos negando. No estamos asumiendo lo que estamos haciendo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué posibilidades tengo entonces de realizarme como persona, como ser humano, de mejorar? ¿Se fijan? ¿Y qué oportunidad tengo entonces de ser una persona feliz? Es decir, yo misma nos vamos negando, ¿cierto? Este potencial que tenemos de desarrollo humano. ¿Cómo lo puede hacer uno? Es otra vez con el tema de las redes familiares, las redes de amigos, ¿ya? Pedir ayuda, prestar atención, dice acá también, ayuda, es una cosa, ¿ya? Yo puedo pedir ayuda, pero también puedo prestar atención a los pensamientos y sentimientos internos que apuntan hacia la felicidad. Lo que yo decía adelante, es decir, hoy día no le grité a mi marido, o no le grité a mi pololo, o a mi polola, ¿cierto? Y la semana pasada le grité, sí, pero ahora no le grité porque me di cuenta que no estuvo bien lo que hice, que me sentí pésimo después, que me carga estar pidiendo disculpas. Entonces, ahí yo estoy prestando atención a mis sentimientos y a mis pensamientos, ¿ya? Y me voy dando cuenta entonces, ¿cierto? Si lo que hice va en la dirección correcta para sentirme bien yo, mi bienestar personal, o, ¿cierto? Va en dirección contraria. ¿Queda un poquito mejor explicado el concepto de autoestima positiva? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sigamos. Ya. Después viene el tema de la sexualidad. ¿Ya? Se va a entender por sexo la herencia biológica, ¿cierto?, que hemos recibido. Si somos hombres o somos mujeres. A eso le llamamos sexo. Nada más. Nada más. Es el órgano genital masculino y femenino con el cual nacemos. O el que de macho o hembra. Hablemos así, macho o hembra. Porque en ese sentido estamos exactamente igual que el resto de los seres del planeta. ¿Bien? ¿Ya? A eso le llamamos sexo. Pero cuando hablamos de género, estamos hablando ya de un concepto mucho más amplio que va más allá de mi condición biológica. Dice acá, es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales socialmente asignadas a las personas. Estas características son históricas, se van transformando con y en el tiempo, y por tanto son modificables. A eso nosotros le llamamos género. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que tengo género masculino o femenino de acuerdo a esto, a las características psicológicas, sociales, culturales, socialmente asignadas a las personas, ¿cierto? A lo que se ha dado en la comunidad donde me toca nacer a través del tiempo, ¿ya? Y la identidad de género, ¿cierto?, alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría no coincidir con sus características sexuales. Es decir,
que podría o no coincidir con el hecho de haber nacido hombre o mujer, ¿ya? A eso le llamamos identidad de género. Tiene que ver con cómo yo me percibo. ¿Cómo me percibo? Disculpen. ¿Cómo me percibo en el rol femenino? Si me percibo en el rol femenino o masculino. Se me quedó. Y todo este conjunto, sexo, género, identidad y género, ¿cierto?, conforman lo que es la sexualidad. Entonces, la sexualidad es un concepto amplio, que tiene que ver con todas las características que nosotros traemos, ¿ya? Y en el caso de la identidad de género, o del género, es modificable. Por eso que hoy día hablamos de los trans y de toda la variedad y la gama, ¿cierto?, de identidad de géneros que hay, ¿ya? O sea, yo puedo nacer biológicamente ser mujer, pero en algún momento de mi existencia, en el espacio-tiempo, de mi historia personal, en mi sociedad, en mi grupo social, en mi cultura, puedo empezar a percibirme, ¿cierto?, más cercano al rol masculino que al rol femenino, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, puedo también, de una u otra manera, ser percibido también por los demás, a través de mis acciones y de mis actos, puedo ser percibido también, en este caso como hombre, habiendo nacido, ¿cierto?, con un sexo, ¿ya?, que corresponde ya a una mujer, ya con características físicas propias de una hembra, de una mujer, ¿ya? Eso es. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. La resiliencia. La resiliencia, bueno, sabemos que este paquete es grande, es de personalidad, es de seres humanos. Yo puse acá esta imagen que creo que representa muy bien el concepto de resiliencia, crecer ante la adversidad, ¿cierto? Más o menos nosotros vivimos situaciones de repente muy, muy complejas en la vida y a veces tenemos tal grado de un sentimiento tan grande de sentirnos abrumados por las cosas que nos pasan y de sentir de repente que estamos solos en el mundo, que no contamos con la protección y con el apoyo que necesitamos frente a esta adversidad que nos abruma. Sin embargo, estos estados afectivos son pasajeros, porque más allá de lo que le ocurre al ser humano, tanto física como psicológicamente como mentalmente, aún en las peores condiciones de vida que puede vivir un ser humano, hombre, ¿cierto?, o mujer, femenino, masculino, o de otra índole, ¿cierto?, el ser humano cuenta con un tremendo potencial para superar las dificultades. Y no solamente para superarlas, sino que además para salir fortalecido de esa dificultad y tan fortalecido que sea capaz de alcanzar, ¿cierto?, un nivel de autoconocimiento y un nivel de acción, digamos, de entendimiento hacia el mundo de una manera extraordinaria, ¿ya? Por eso dice acá, crecer ante la adversidad. No es que yo paso un problema y que lo superé, y yo puedo decir, no, lo superé. Claro, lo superé, significa que lo pasé el problema, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué tomé de la vida, de lo que aprendí de esa adversidad? ¿Ya? Generalmente las personas que han vivido situaciones muy, muy trágicas, dramáticas, no solamente superan eso, sino que además aparecen cualidades que la misma persona y su entorno desconocían
que podía alcanzar, ¿cierto? Y así tenemos casos como bien límites de personas que han sufrido la amputación de sus piernas o la amputación de sus brazos, que es digamos en términos físicos, y de repente tenemos a estas personas practicando algún deporte. Y no solamente practicando el deporte, sino que además de eso, pertenecer a grupos, viajar, enseñarle a los niños y a otras personas cómo uno puede, ¿cierto?, desarrollarse como ser humano aceptando su condición. Ahí otra vez tenemos el tema de la autoestima. Una autoestima positiva, es decir, la aceptación de la condición actual en la que uno se encuentra. ¿Ya? Y eso es lo que permite, ¿cierto?, uno aceptando y descubriendo nuevas cosas en uno mismo, ¿cierto? Eso es lo que uno podría decir que es crecer en la adversidad, crecer ante la adversidad. Es decir, ser otro. No soy el mismo, no soy el mismo que era. ¿Ya? Y todo el mundo se puede dar cuenta, todo el mundo lo puede notar. Aquí, por ejemplo, también caben las personas que tienen algún problema de tipo cognitivo, los niños crecidos o aquellos, por ejemplo, que han tenido accidentes cerebrovasculares, que de un momento a otro, frente al problema, ¿cierto?, han sufrido un problema serio, han estado internados en el hospital de neurología, y de pronto uno los ve cómo han empezado a caminar de nuevo, a hablar de nuevo, y a hacer cosas de repente impensadas. También las personas que se han quedado solas en el mundo, que no se quedan de repente sin nadie, ¿sí?, que han perdido a todos sus seres queridos, a todos sus familiares. Cuando se pierde también el empleo y justo se pierde la pareja, se fija, y nadie quería eso, pero pasó. Es decir, ¿qué hago yo como ser humano? O sea, me quedo llorando, lo supero, y me quedo en la superación nomás, o voy mucho más allá. Ya también en el caso de las enfermedades mentales, ¿cierto? Hay personas que nacieron bien, pero que de pronto frente a una adversidad en la vida, a un shock emocional, a un trauma emocional, ¿cierto?, y sentimental, empiezan a sufrir algún tipo de trastorno, bipolar, esquizofrénico, el TOC y otras cosas más, y de pronto esas personas igual logran superar la adversidad y mostrar cualidades humanas que otra persona que está sana, 100%, mental y físicamente, no muestra, teniendo un tremendo potencial, no lo desarrolla. ¿Se fijan? Entonces pareciera ser que de repente sí la adversidad es un estímulo de ese punto de vista positivo, porque le permite a las personas llegar a conocer aspectos de su personalidad, de su condición humana, que de lo contrario nunca hubieran conocido. ¿Ya? Es el concepto de resiliencia. Ya. ¿Qué tenemos que decir acá frente a la persona y el medio ambiente? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de salud mental y de estrés en la vida cotidiana? Marcelo. ¿Aló, se escucha? Sí, sí se escucha, profe. Estoy pensando, creo que sí, pero no recuerdo muy bien. Ya, en salud mental, como hablábamos delante, los factores protectores son importantes. Cuando hablamos de autoestima positiva, estamos hablando en el fondo también de salud mental. ¿Sí? Porque si vivimos nosotros en un entorno que es violento y tenemos una autoestima positiva, ¿cierto?, vamos a buscar ayuda.
Y esa ayuda la vamos a encontrar en las redes de apoyo, ya que son nuestros factores protectores, ¿ya? Que también está vinculado con la pirámide de Maslow, ¿ya? Los primeros factores protectores es la familia, ¿ya? Eso aparece como lo inmediato. La persona, ¿cierto? Con el potencial que tiene, pero también aparece la familia. Luego de la familia, estoy leyendo desde abajo hacia arriba, vienen los amigos, luego la comunidad, que puede estar constituida por el barrio, algún club al cual uno pertenezca, algún grupo al cual uno pertenezca, y posteriormente, ¿cierto?, está el Estado con toda su infraestructura institucional para poder ir en apoyo de las personas que lo necesitan, ¿ya? El tema de la salud mental también es importante porque permite, ¿cierto?, advertir a tiempo algo que nos pueda estar complicando la vida, ¿ya? Está vinculado directamente la salud mental con el estrés. Así lo presentó el Ministerio de Educación. Salud mental y estrés en la vida cotidiana, ¿cierto? Entendiendo por estrés los cambios que nosotros podemos vivir por alguna razón en la rutina, ¿cierto? Eso es un estrés, el cambio en la rutina, que va desde situaciones sencillas y simples de la vida cotidiana a situaciones mucho más complejas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puse acá una imagen del metro. Aquí no está el metro y hay mucha gente que está esperando en el andén. ¿Ya? Eso puede producir, por ejemplo, la ausencia del metro, puede producir un cambio en la rutina en el sentido de que la persona que está acostumbrada a tomar el metro a una determinada hora en la mañana, una mañana X, el metro simplemente se está retrasando. Incluso puede llegar puede llegar a ser mayor el problema y simplemente no puede aparecer el metro. Eso significa que tendrán que subir a la superficie y buscar otra manera de desplazarse por la ciudad, ¿ya? Ahí ya tenemos una situación de estrés. Estamos viviendo una situación de estrés. También vivimos una situación de estrés, por ejemplo, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de barrio, cuando nos cambiamos de ciudad, cuando perdemos el empleo, cuando perdemos la pareja, cuando perdemos a un ser querido, ¿cierto? Cuando sufrimos las catástrofes. Y ahora, ¿cierto?, esto de la pandemia. Lo de la pandemia es realmente un estrés tremendo e inmenso. Y por eso es que son importantes mantenernos sanos, tener una salud mental que nos permita seguir desarrollándonos, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y para eso son importantes lo que se llama factores protectores, ¿ya? Que nosotros mismos, aparece acá estructuras personales constituidas, dice, y aparece la persona. Uno puede decir, pero ¿cómo la persona puede ser una red de apoyo? Sí, porque si uno aprende algún método personal, ¿cierto?, cuando se da cuenta que va a estar frente a una situación estresante, uno puede tomar todas las precauciones del caso para bajar, ¿ya?, la intensidad de ese cambio que va a pasar. Por ejemplo, ustedes, no sé si mañana o el domingo dan el examen. Filosofía el domingo, mañana es de las otras asignaturas. Claro. Eso, por ejemplo, para ustedes va a ser un estrés porque es primera vez que o sea, ¿ya la semana pasada dieron algo o no? ¿Alguna prueba? No, nos dividieron en dos grupos. Ya. Una parte del curso las dio la semana pasada y ahora nosotros esta semana. Ya. ¿Cómo ustedes van a enfrentar entonces el estrés de mañana? Esta es una pregunta de aplicación. Con los ejercicios de respiración puede ser, ¿o no? Sí. ¿Qué más? Y tratar de estar calmado nomás, pues si no... Ya, pero ¿cómo? Con los ejercicios de respiración, como dice Marcelo, y no ponerse tan ansioso. Yo en realidad no soy de mucho de hacer rituales ni nada de eso, sino que trato de
como enfrentar el problema nomás y, digamos, estar tranquila, respirar y decir, ya, está en esta y tienes que seguir adelante y haz lo que tú puedas hacer. Nada más. En lo que usted dice ahí hay algo importante que es la aceptación de la situación. ¿Ya? Claro, porque si uno ya está en esa situación hay que salir adelante, pues no hay que retroceder. Pues Y tampoco se puede negar, claro. ¿cierto? Yo la acepto. Pero si, como decíamos delante, cada uno responde de distinta manera al mismo estímulo. Entonces, ¿qué puede pasar? Alguien puede responder de otra manera a ese estímulo, ser un poco más ansioso, ¿ya? Y preocuparse antes de tiempo. Entonces, cuando uno ya se reconoce con esas cualidades, uno va a tomar las precauciones, como dice Marcelo, es, por ejemplo, recurrir a técnicas o a métodos que ha aprendido y que le permiten a uno bajar el nivel de ansiedad. Y en eso está, por ejemplo, los ejercicios de respiración. ¿Se fijan? También no solamente el ejercicio, el respirar, el prestar atención a la respiración. Es increíble si ustedes lo hacen, lo practican, cómo va mejorando la calidad de vida de uno. ¿Ya? Nosotros acá en Occidente le llamamos meditación. A esta respiración le llamamos meditación cuando ya lo hacemos de manera más o menos eh, regular, una vez al día, 5 minutos, cuando uno va a trabajar, cuando va en la locomoción colectiva, se fijan, etcétera, etcétera. Pero también hay otras cosas, que es respetar las horas de sueño, no comer demasiado, comer alimentos livianos, se fija, todo eso reduce el nivel de estrés. Y obviamente evitar situaciones que puedan alterar aún más la rutina. Porque en este caso, por ejemplo, hay que salir con mascarilla, ojalá llevar su alcohol gel, llevar todo lo que hay que llevar. O sea, es importante informarse y por otro lado, para bajar el nivel de estrés, y por otro lado, es importante, ¿cierto?, estar preparados e ir preparados y llevar todo lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que mi nivel de estrés lo pueda controlar, lo pueda manejar, ¿ya? Y eso contribuye a nuestro beneficio personal, pero también colectivo, porque todos estos temas de los que estamos hablando, no solamente que es un impacto para la persona, sino que también para su entorno. Por eso se llama la persona y su medio ambiente, ¿cierto? Si su compañera está tranquila, acá como ya dice, y ha aceptado la situación, y esto es lo que aprendió y no va a aprender más a última hora, ¿cierto? Y va con todo lo que necesita para enfrentar la sala del examen, eso impacta en forma favorable a sus compañeros. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando va un grupo de personas en un ascensor y si el ascensor se detiene, la persona más nerviosa obviamente va a alterar a todo el grupo. ¿Ya? Y va a tener que haber una persona que pueda manejar esa situación para bajar los niveles de estrés del grupo. ¿Ya? Lo mismo pasa, nosotros no somos islitas. Antes pensábamos que éramos islitas, yo creo, pero ahora ya no. O sea, lo que me pasa a mí afecta al resto, independientemente si yo quiero o no quiero que afecte. Ahí llegó la Rosita. Hola Rosita, la echábamos de menos. Entonces, ¿queda claro alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta idea? Por mi parte, no por lo menos, profe. Ya. ¿Cómo está Rosita? Sigamos. Resolución de conflictos. Ya nos queda poquito para terminar. La resolución de conflictos tiene que ver, ¿cierto?, cómo nosotros resolvemos los temas de la vida cotidiana. Recuerden ustedes que el conflicto tiene que ver que lo que yo necesito no es lo mismo que necesita mi vecino o mi compañero. Entonces, cuando hay intereses contrapuestos, es donde aparece el conflicto. Y la mejor manera de resolver el conflicto es dialogando. Dialogando y enfrentando el problema, o sea, aceptando que hay un conflicto, que hay un problema y que entonces hay que
resolverlo. ¿Ya? Eso es. ¿Requiere más explicación esta idea o no? Por mi ¿Cri, cri? parte, no. Eso a mí me queda claro. ¿Ah? Eso a mí me queda claro. Ya, sigamos. Condiciones necesarias para tomar decisiones. Esto es como súper importante, no sé por qué siento que es muy importante, igual que las otras, que sentimiento de emociones, que temperamento, carácter y autoestima. Estamos siempre ante situaciones en la vida que tenemos que tomar decisiones, y por eso está ese dibujito ahí, ¿cierto? Y uno ve tantas posibilidades de respuesta, de que tomo esta decisión, tomo esta otra, o esta otra, y uno se pierde en eso. Entonces, hay que parar un poco y ver, ¿cierto?, que lo primero que tenemos que hacer es informarnos. O sea, sabemos que tenemos que tomar una decisión, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la información. Buscar la información para tener, ¿cierto?, más posibilidades de elegir lo mejor posible. Sabemos que nosotros nunca vamos a saber si la decisión que estamos tomando es correcta o no incorrecta, pero por lo menos, ¿cierto?, vamos a estar preparados y de alguna manera el impacto puede ser menor. Junto a la información está también el tema de la responsabilidad. Y yo puse acá, respondo por lo que hago y digo. Es decir, la responsabilidad tiene que ver con que yo asumo las consecuencias de mis actos. Es decir, si yo estoy proclamando a los cuatro vientos de que el COVID no existe, que por lo tanto no pienso usar mascarilla y no pienso hacer cuarentena ni nada de eso, y voy a salir sin mascarilla, y etcétera, etcétera, entonces, si a mí me detienen en la calle, me piden, ¿cierto?, un salvoconducto, lo que fuera, o que me ponga mascarilla, yo tendré que asumir responsablemente la consecuencia de mis actos. ¿Se fijan? Frente a eso, entonces, uno tiene que informarse lo mejor posible y ser responsable también en eso, porque de repente tendemos a leer, a informarnos y viendo solamente los titulares. Yo creo que en algún momento lo dije. Dice acá después Jean-Paul Sartre, que es un filósofo francés, dice: puedes coserte los labios o cortarte la lengua, pero ¿puedes dejar de existir? ¿Acaso puedes dejar de pensar? Eso vincúlenlo ustedes con el concepto de libertad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para tomar decisiones? Informarse. La responsabilidad es asumir las consecuencias, ¿cierto?, de nuestros actos, que supone uno ha aprendido en la vida eso. Y por otro lado, tener la libertad de decidir. Porque acá Sartre nos pone en una situación bien límite. Es decir, ¿acaso puedes dejar de pensar? Esto quiere decir que yo puedo estar preso, que puedo estar encerrado y confinado, y aún en esa situación, yo soy libre, por el solo hecho de tener esa facultad, ¿cierto?, de pensar, de decidir por mí mismo, independientemente de cuáles sean las situaciones que ocurren externas a mí, ¿ya? Me pueden obligar, y aún en esa situación yo soy libre, ¿ya? Después está lo que es la parte de filosofía, y aquí está el tema del pensamiento mítico, que es un pensamiento tradicional, oral, ancestral, basado en creencias acerca del origen del mundo. Acá la única diferencia que ustedes tienen que considerar, yo lo hubiera puesto mejor en una sola lámina, es la diferencia entre pensamiento mítico y pensamiento, perdón, me fui. Pensamiento mítico y pensamiento filosófico. El pensamiento mítico, ¿cierto?, es lo que yo decía anteriormente. Espérese que se me está yendo para otro lado.
estaba en el pensamiento mítico. La diferencia que hay entre uno que se basa en las creencias, que tienen una tradición oral, ancestral, y que explican de alguna manera el mundo, la naturaleza, lo que ocurre en la naturaleza, y por otro lado está el pensamiento filosófico, ¿ya? Que tiene que ver con la racionalidad, ¿ya? Donde uno sí o sí va a argumentar, va a dar las razones del resultado del pensamiento, y las fases del pensamiento filosófico son, en primer lugar, el asombro, como esa guagua que está ahí. Después viene la duda, es decir, me asombra la pandemia, no puedo creer que exista, no puedo creer lo que estoy viendo. Y luego viene la duda, ¿será así? Y viene la pregunta, ¿ya? Y dice acá las situaciones límites, dice Karl Jasper, que es otro pensador, porque uno generalmente cuando vive una situación difícil en la vida es cuando uno se asombra de las cosas. Los niños no, y las guaguas menos. Ellos todo el rato se están asombrando, pero nosotros como ya crecimos, estamos condicionados, parece ser que de repente nada nos asombra, ¿ya? El pensamiento filosófico entonces tiene esa característica. Y acá hay una animación de la Mafalda que dice, ¿te puedo hacer una pregunta, papá? Y el papá inmediatamente le dice no. Es la característica del pensamiento filosófico, entonces, es preguntarse acerca de las cosas. Viene el asombro y luego la pregunta. Le responde el papá, tus preguntas siempre traen problemas, ya las conozco. Bueno, dice, bueno, está bien, le dice la Mafalda. Obviamente el papá no quiere tener que lo saquen de su, digamos, de su tranquilidad, ¿no? Y esa es la característica del pensamiento filosófico, es poner a las personas en una situación incómoda, difícil, ¿ya? Y eso, la mayoría de nosotros no queremos eso. La mayoría de nosotros queremos vivir tranquilo y que nada ni nadie nos perturbe y nos moleste. Sin embargo, la vida siempre nos trae sorpresas y hay que aceptarlas. No las podemos eludir porque si las eludimos, tenemos problemas, ¿ya? De negación. Como muchas personas no creen en el COVID, pero el COVID existe, sí existe, no importa dónde salió, quién lo inventó, pero está. Y bueno, es verdad que se muere mucha gente, pero también es verdad que hay gente que se contagia. Basta con que uno mire alrededor y vea cuántas de las personas que uno conoce han tenido problemas con eso. Y dentro, de una u otra manera, la filosofía tiene que servir para algo. Y una de las disciplinas filosóficas que ayuda es la ética. La ética es una disciplina filosófica que reflexiona acerca de la moral, de los principios, fundamentos y elementos de los juicios morales. ¿Ya? Eso es la ética. Es una disciplina filosófica reflexiva en torno a las normas, a los principios morales, sus causas, de dónde nace, cómo nace. ¿Ya? Y la moral es todo lo que hacemos nosotros, el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir las acciones humanas en una comunidad. En este caso sería, ¿me pongo mascarilla o no me pongo? La norma dice que tengo que usar mascarilla. ¿La voy a usar o no? Y ahí está el angelito que le dice a Homero Simpson, sí, hazlo. Y el diablito que le dice, no, es mentira. ¿Se fijan? Ahí está. Nosotros vivimos diariamente situaciones similares, parecidas. ¿Ya? Ese es el aporte de la filosofía, entonces, a la existencia humana. Hay otros aportes más como el trabajo, que yo no lo puse acá, pero que lo habíamos visto nosotros. Puse más bien lo que no habíamos tocado. El trabajo también aparece como algo bueno para el ser humano porque en este caso le permite reforzar el autoestima, conocerse a sí mismo, relacionarse con los demás y tener una red también de apoyo, ¿ya? Y tenemos la participación ciudadana, que es también
es un tema que nos permite reflexionar en torno a nuestra condición de ser seres ciudadanos. Y yo puse acá 2 ejemplos de participación ciudadana, uno que son los escritos en la calle, que no es acá Chile, sino que es otro lugar del mundo. No sé exactamente de qué lugar es, parece que fuera Gran Bretaña de repente, pero no. Y hay una persona que está tocando guitarra, y otro parece que está sacando fotos, es decir, hay ahí un grupo humano que está participando de algo. Y el último ejemplo de participación ciudadana del cual fuimos todos testigos fue asistir a las votaciones del plebiscito, ¿ya? Nosotros podemos participar de distintas maneras. Es parte importante de la democracia la participación, ser parte de las decisiones que se toman, ¿cierto?, en un país, en una nación. ¿Por qué? Porque esas decisiones que se toman van a, de todas maneras, siempre van a impactar en nuestra vida cotidiana, ¿ya? A lo mejor no inmediatamente, pero de pronto nos encontramos con que sí, ¿cierto?, tiene un efecto, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por lo menos a mí me quedó todo claro, profe. Ya. ¿La Rosita? Sí, me quedó claro. ¿La Gabriela? Ya. ¿Y se fueron los demás? Sí, profesora. Bueno, Y profe, ya. Vamos a estar... de resumen. Ya. Vamos a estar atentos entonces para la próxima semana. Yo voy a preguntar en qué situación quedamos y no me voy a despedir todavía porque yo creo que igual después nos vamos a, por último, si no nos despedimos ahora, lo vamos a hacer por WhatsApp, yo creo. Ya. A ver. ¿Y ustedes tienen clase ahora o no? Sí, de matemáticas. De matemáticas. Profesora, Aquí estoy. Sí, la- dígame. la clase, o sea, la prueba de filosofía, como el mismo prueba que nos envió de ensayo hace tiempo. Sí. Sí, Envié una prueba que hace rato que la mandé, sí, varios meses. sí. Sí, mandé un modelo, sí. Es algo similar a eso. Algo similar. Ya. Sí. Ya pues. Muchas gracias por la clase, profesora. Ya pues, que esté muy bien. Chao, profe, que esté bien. Saludos Esther, Gabriela, Marcelo, Cristian, Rosita. Que esté muy bien. Muchas Gracias. gracias. Suerte, cualquier cosa, cualquier duda, me comunican, ¿ya? No por WhatsApp o por correo, no sé cómo ustedes prefieran, ¿ya? Ya pues, un abrazo. Muchas gracias. Bien, Que esté profe. Que bien. esté muy bien. Chao, Que les chao. vaya muy bien. Chao.